Bienvenidos a una nueva interacción con un tema que tanto nos apasiona, que es la educación. Hoy día vamos a poder ver algunos asuntos relacionados a un modelo educativo que está muy de moda, que es muy frecuentado, que es el modelo por competencias. Hoy día veremos qué es la competencia y cuáles son sus elementos. Vamos a tomar como cita a Gilbert Wright, es un filósofo de la psicología, de la educación, que es un experto en conceptualizar asuntos que son bastante difíciles de aclarar, bastante difíciles de poder operacionalizar. Él escribió un libro que se llama El concepto de lo mental, donde establece claramente los asuntos más misteriosos de la psicología. Él decía que destruir un mito no es negar los hechos, sino reubicarlos. Probablemente en algunos aspectos de la competencia habrá que destruir mitos y reubicarlos. Al final, ustedes tendrán la palabra y podrán opinar o sugerir y tener una posición frente a lo que hoy día vamos a conversar. El término competencia es un concepto que se usa en diversas actividades. Si bien es cierto, no ha empezado en la educación, sin embargo, ha terminado en ella siendo bastante útil. En la educación se refiere al desempeño académico que además integran lo personal y las exigencias del medio ambiente social y ecológico. El término competencia, a su vez, ha sido conceptualizado por muchos autores. Sin embargo, hay muchísimos puntos de vista, muchísimas discusiones al respecto y sin embargo no nos ponemos de acuerdo sobre exactamente qué es competencia. Esto nos ha generado cierta confusión y cierta frustración, sobre todo al momento de aplicarlas para formar profesionales en las universidades. En algunos casos hemos tenido discusiones que van más allá de lo conceptual, se han ido a lo administrativo, se han ido a lo económico, en fin, nos hemos ido por las ramas cuando lo que debemos hacer es analizar de una manera sencilla el concepto para que podamos operacionalizarlo y en las aulas podemos desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Vamos a ver algunos errores conceptuales que no permiten para nada operacionalizarlo en forma adecuada y de tal manera que podamos desarrollar en los estudiantes sus competencias. El primer error que hemos visto en más de 30 conceptos sobre las competencias es que la mayoría está usando conceptos muy antiguos que ya no están vigentes, que no pertenecen a la educación, no pertenecen a la psicología, como por ejemplo capacidad, que es un término de la física, que denota una especie de almacén de energía, por eso se llama capacidad, y ese concepto ha sido prestado a la educación. Sin embargo, ya no es momento de utilizar conceptos que no pertenecen a ella, y hay que utilizar aquellos que ya están disponibles y que son propios de la educación. De igual manera, el concepto mente es un concepto que viene del siglo XVI, XVII, XVIII y que denota pues una filosofía bastante subjetiva y sobre todo un concepto que ya no podemos seguir utilizando porque ahora existen otros conceptos pertinentes. También tenemos la palabra o el concepto carácter, temperamento, subyacente, actuación, que son conceptos y términos que están obsoletos no porque no queremos utilizarlos, sino porque hay otros que pueden evidenciar mejor lo que queremos decir con lo que estamos entendiendo la palabra competencia. Otro error, también conceptual, se refiere a que la mayoría confunde, la mayoría de autores, los conceptos y los usa de modo inadecuado, ¿no? Haciéndolos ver como que son diferentes cuando sin embargo son los mismos, ¿no? Por ejemplo, desempeño, atributos, recursos cognitivos, recursos personales, saberes, valores, todos todos ellos son comportamientos. De una u otra forma son maneras de interactuar, diferentes maneras de interactuar, pero al fin y al cabo hay una interacción entre el ser humano
y su medio ambiente, o entre el ser humano y él mismo. Y eso técnicamente es una interacción, es un comportamiento, es una actuación dinámica, es una conducta dinámica que va en que la persona afecta al ambiente y el ambiente le afecta a la persona. Es de doble vía o de doble dirección. Es una interacción. Por lo tanto, ese es el término más claro, más sencillo. Utilizando el principio de Occam o la navaja de Occam, un concepto más simple es el que tiene que referirse a los conocimientos o conceptos complejos o misteriosos que a veces no se logran entender a no ser que sea por un pequeño grupo. Otro error conceptual es relacionado a la redundancia. No muchos, algunos autores utilizan el término competencia dentro del concepto de competencia, haciéndolo redundante y se va a un retorno sin fin, al infinito. Bueno, eso está totalmente entendido. No podemos utilizar el concepto para definir el concepto. Por otro lado, hay otros errores, tales como, por ejemplo, que señalan que el único objetivo de la competencia como tal es solucionar problemas. Y no es así. La solución de problemas es solamente una forma de las tantas que hay en que interactuamos con el medio ambiente. No solamente entablamos una relación con el medio ambiente para solucionar problemas, también lo hacemos para satisfacer necesidades, para lograr objetivos que nos proponemos y que no constituyen un problema, o para lograr un escenario futuro, que tampoco es un problema, sino es una aspiración, etcétera. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. No solamente sirve para solucionar problemas las competencias. Y por otro lado, un quinto error conceptual, y es el mucho más importante, es que todos, sin excepción de los 30 autores que he revisado, describen el concepto señalando factores del individuo, de la persona, olvidándose conceptualizar a los factores del ambiente, con los cuales él o la persona interactúa y al interactuar completa el concepto. No podemos conceptualizar a las competencias señalando solamente asuntos que tengan que ver del individuo. Debemos de verlo en interacción con el medio ambiente o con el ambiente. Si no hay esa interacción con el ambiente, pues no existe competencia. Las competencias sin las exigencias del ambiente no son tal, simplemente no existen. Es importante hacerlas ingresar como un elemento más dentro del concepto y tomarlo en cuenta, porque de ello depende la definición o la conceptualización de la competencia. Entonces, tomando en cuenta todos estos errores, podemos referir ya a un concepto de competencia que sería un conjunto de habilidades conceptuales y procedimentales que una persona dispone y usa deliberadamente para satisfacer los criterios de efectividad de diversas situaciones con las que decide interactuar. En primer lugar, es un conjunto de habilidades. El concepto de la mayoría, casi todos los que describen, conceptualizan las competencias, refieren de que la competencia es sinónimo de efectividad, es decir, logra lo que pretende lograr, lo que pretende buscar. Es, una, es un conjunto de habilidades efectivas. Por lo tanto, la efectividad está definida como habilidad taxonómicamente. Y hay habilidades de dos tipos, ¿no? Habilidades conceptuales y habilidades procedimentales. Que una persona dispone, es decir, esa persona lo tiene y lo usa de forma deliberada, es decir, decide utilizar estas, aquellas y la otra para lograr satisfacer, ¿qué cosa? Lo que el ambiente le presenta, un logro en particular con algunos criterios de efectividad, es decir, no solamente es decir, quiero que logres esto, sino con tales características, de tal manera de que se logren satisfacer esos criterios para decir sí lo he logrado, sí lo he alcanzado, ¿no? Y la persona decide hacerlo deliberadamente, decide interactuar para lograr eso en forma deliberada. No olvidar entonces estos conceptos de la competencia. Ahora veámoslo, definiéndolos
en cuanto a sus elementos. Las actitudes es el principal elemento de una competencia, pero no es el único. Inicia una actitud. Con las actitudes nosotros tomamos conocimiento de cuáles son las exigencias del medio ambiente, tomamos conocimiento si queremos o no queremos hacerlo y por qué razones. Las actitudes es un conjunto, no es un acto, no es una conducta, no es una habilidad, es un conjunto de ellas, es una tendencia de comportamiento que nos indica qué queremos, qué valoramos, hacia qué elemento estamos a favor o en contra, qué nos motiva. De esa manera tenemos un conjunto de comportamientos que son una tendencia para decidir si queremos hacer tal cosa. Deliberadamente decidimos enfrentarnos a ciertas exigencias del ambiente y satisfacer sus criterios. Estas actitudes nos permiten recoger, si no los tenemos, desarrollarlas, una serie de habilidades del tipo conceptual o de tipo procedimental, para que en base a ella podamos llegar a esas situaciones diversas y satisfacer sus criterios de efectividad, logrando ciertos resultados. Estos resultados van a dar origen a que seamos efectivos. Cuando estos resultados cumplen los criterios de efectividad, entonces decimos tenemos una competencia. Y las competencias, una vez alcanzadas, no quedan ahí. Hay que ir cada vez enriqueciéndolos con más habilidades, con más actitudes, etcétera, porque las competencias siempre están actualizándose, porque el ambiente también está cambiando. Y recordemos siempre que lo único que no cambia son los cambios que hay todos los días. Por eso una competencia debe estar actualizándose siempre. Nunca alcanzamos, en realidad, el pico más alto de los niveles de una competencia. Siempre hay que ir mejorando, siempre hay que ir anticipando, siempre hay que ir actualizando las competencias que ya tenemos desarrolladas. Y para efectos de nuestra actividad, vamos a crear un mapa de la competencia para que podamos realizar nuestra tarea, en este caso de la asignatura que estamos llevando, del taller. Tenemos como competencia, este es un ejemplo, genera conocimiento en base a la investigación científica con responsabilidad social. Y quiere decir que un estudiante va a aprender a generar conocimiento en base a la investigación científica, por lo tanto su conocimiento será científico, con responsabilidad social. Es decir, van a haber varias preferencias, varias actitudes que están relacionadas a la responsabilidad social que nos va a permitir hacer una serie de decisiones dentro del producto o logro final con el propósito de que exista una responsabilidad social, como lo vamos a ver ahora. Entonces tenemos la responsabilidad social aquí, los conceptuales, tenemos fundamenta teóricamente el problema, analiza los datos, etcétera. Los procedimentales, redacta científicamente el estilo de APA, etcétera. Y el producto sería el reporte de investigación realizado. Y los criterios, redacción de las normas de APA, impreso y sustentado. Si todo eso lo hacemos bien, entonces decimos tenemos una competencia. La responsabilidad social nos va a permitir elegir un problema que sea sobre la responsabilidad social y nuestra responsabilidad social nos hará ser totalmente honestos con los resultados. Muchas gracias por su atención y si tienen algún comentario, por favor, háganos llegar y no se olviden de dar like.